Les comparto el video de la ponencia del Dr. Oliver Robinson. Nutripolítica no necesariamente se adhiere a todas las ideas del ponente. Considero que es importante escuchar todos los puntos liberales para llegar a buenos acuerdos. Puedo decir que fue una muy buena exposición que generó debate. Hola chicos, buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, soy Sebastián Cruz. Hacemos conferencias semanalmente donde hablamos sobre temas relacionados con la libertad, con el libertarismo en general, apoyar las ideas para que la gente se forme intelectualmente y también para que se den a conocer ponentes y la gente que sabe el tema, intelectuales, para que puedan, para que lo conozcan más gente y tengan, también como lo compartimos en redes, tengan más llegadas a todos lados. Entonces, por ese lado, bueno, les presento el máster y también siempre nos quedamos conversando un poco, nos quedamos haciendo networking para tratar de discutir ideas y tratar de buscar a ver si sale algún proyecto nuevo y tal, es interesante. Recordad que, bueno, agradecer primero al PLP, al Partido Libertario, por el local, también a Jan, por el local, y agradecer a, bueno, Cata Editorial, que es la editorial, la primera y la única editorial libertaria en el Perú, así que si desean leer libros liberales, libertarios de Mises, de Rothbard, de Hayek, pueden ir atrás, que hay varios libros, entonces pueden ir a verlos porque cada vez es bien complicado con este tipo de libros. Bueno, y vamos a presentar a Robinson, que es abogado, tiene una maestría en Derecho Empresarial. Sí, así es. Tiene una maestría en Derecho Empresarial, tiene su canal de Explorando Teorías, que bueno, es aparte un amigo que lo conozco ya desde un buen tiempo, que venimos haciendo activismo, que venimos haciendo apoyos a las ideas de libertad, discutiendo con videos, también con directos en general, ¿no? Entonces también se aprecia mucho eso y Robin siempre ha estado activo en ese sentido y hasta ahora sigue subiendo videos, entonces si lo quieren seguir, Explorando Teorías, yo creo que está en Explorando Teorías. Bueno, mi nombre es Robinson Olivera Mendieta. Como anarquista difícilmente puedo encajar dentro de lo que se considera ser conservador, porque lo que se busca es un cambio para mejor, eliminar las restricciones, ¿no? Los liberales, los libertarios, que es una discusión aparte, ahora vamos a hablar sobre entre liberales y conservadores. Hay una diferencia en cuanto a los conservadores, buscan mantener las restricciones a la libertad ya existentes. ¿Por qué? Porque hay cierta reticencia al cambio, ¿no? Tienes que convencer al conservador de turno, al conservador que tiene conservador político, ¿no? Que tiene el poder, convencerlo de que es viable eliminar restricciones para recién poder avanzar, ¿no? Entonces, mientras el conservador busca mantener el status quo, usualmente, por más que digan que no es así, el liberal lo que busca es eliminar paulatinamente restricciones. Esa es una de las diferencias que podemos encontrar. Estas son las hipótesis que voy a formular. Otra es que el liberal tiene como premisa la libertad, entendido como el ejercicio del poder del derecho de propiedad. Ustedes habrán escuchado sobre la triada de vida, libertad y propiedad privada, ¿no? Todo eso se puede sintetizar solamente como derecho de propiedad. ¿Qué es la libertad? El libre ejercicio, el despliegue del poder en el ejercicio de tu derecho de propiedad. ¿Sobre qué tienes derecho de propiedad? Sobre tu cuerpo, sobre lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, lo que puedas transformar en la naturaleza. Eso es lo que piensa un liberal, eso es lo que tiene como consigna un liberal. Por el contrario, el conservador tiene una aversión al riesgo, ¿no? Y ahí viene la discusión si ser conservador es una ideología o es una actitud frente a la vida, ¿no? Vamos a conversar sobre esa cuestión porque hay algunos conservadores que dicen no, que sí, el conservadurismo debe ser tratado en la política para ver cambios paulatinos, cambios prudenciales, y hay otros que dicen que no, que el conservadurismo es una actitud. Entonces, si es una actitud, es un estilo de vida, ¿por qué involucrarlo en el tema político? Otra premisa: quitar la equivalencia falaz entre conservador y prudente. ¿El conservadurismo es prudencia, sí o no? A mi entender, es una falsa equivalencia, es una
es una trampa, ¿no? Decir que el conservador es prudente de por sí, porque bien podríamos añadir la etiqueta de que el conservador es guapo, el conservador es bueno, el conservador es inteligente. Le añadimos etiquetas, pero no estamos viendo la sustancia. O sea, de por sí ya le atribuimos una virtud a los conservadores de ser prudentes, por tanto, el que no es conservador, ¿qué cosa es? Imprudente, ¿no? Lo mismo podríamos utilizar con otros adjetivos calificativos. Si el conservador es inteligente, el que no es conservador es torpe. Entonces hay que profundizar sobre las etiquetas para no dejarnos engañar por estas por falacias, ¿no? Otra premisa, otra hipótesis que se va a formular durante la exposición es en qué momento pues vamos a hablar sobre la unión entre liberales y conservadores si todos partimos desde el individuo, ¿no? El análisis es el individuo, la metodología de análisis del individuo. Entonces, si nos centramos solamente en el individuo, ¿por qué hablamos de unión? Porque existe un Estado, ¿no? Y hay momentos donde vamos a tener que elegir. Y la vida de las personas va a estar sometida a decisión de otras personas, de otros individuos. Por tanto, va a haber circunstancias donde sí puede haber una interrelación, una cooperación entre personas que pueden pensar distinto para evitar un riesgo mayor. Por ejemplo, ¿qué es peor? Este es un ejemplo que suelo usar. Que te roben 100 soles o que te roben 50 soles. Que me roben 50 soles. Entonces voy a elegir al candidato que me robe 50 soles. No porque sea lo deseable, sino porque ese es el juego político, ¿no? Entonces es una cuestión de supervivencia. Voy a escoger el mal menor. Y una cosa es escoger el mal menor y otra cosa es elogiarlo, ¿no? Apoyarlo activamente. Hay que diferenciar eso. Y la última hipótesis que se va a formular es acerca de la nueva derecha. ¿Se debe acoger este término o se debe descartar? Porque la nueva derecha es algo que más o menos en el año 2020 estuvo en apogeo, ¿no? La gente estaba hablando de la nueva derecha, de la posibilidad de descartar al antiguo régimen, a la vieja derecha. No sé si era descartar a los políticos antiguos y mantener las mismas ideas, porque en cuanto a la nueva derecha, digamos, ya ha habido elecciones en el Perú. La nueva derecha está siendo representada por el Partido de Renovación Popular. Ha habido elecciones en otros países, han ganado, por ejemplo, tuvo la oportunidad Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, y han sido sucedidos por políticos del otro extremo. Lo tienen a Joe Biden en Estados Unidos y ahora lo tienen a Lula de regreso en Brasil. Entonces vamos a conversar de este tema, si es conveniente, ya sea por marketing o para atraer más gente, digamos, al movimiento, acoger esta idea de la nueva derecha. Esas son las hipótesis. Siguiente diapositiva. Entonces, para ir de lleno, vamos a ver qué es lo que históricamente hacían los conservadores. Antes de pasar al tema conceptual de qué es ser conservador, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que históricamente han hecho los conservadores en la regulación. Porque cuando hay un Estado, el Estado se materializa mediante la coacción. Tiene el monopolio de la fuerza y mediante la coacción impone las normas. Entonces, cuando los conservadores han estado en el poder, ¿qué es lo que han hecho? ¿No? Veamos, en la época de la monarquía absoluta, estamos hablando en el siglo XVII, la ideología imperante, ¿qué era? El conservadurismo. ¿Qué era lo que apoyaban los conservadores de ese momento? ¿Quiénes lo integraban? La casta, ¿no? Los aristócratas, la nobleza y la iglesia. Decían que el rey tenía que tener los poderes absolutos porque había orden, había estabilidad y protegía al pueblo de las amenazas extranjeras. Por tanto, lo más razonable, lo pragmático para ellos en ese momento era mantener el poder absoluto, porque darle decisión a otras personas ajenas a la casta era generar desorden, generar desunión. Tenías a gente rebelde que buscaba ya no la desigualdad ante la ley, porque había desigualdad ante la ley, ¿no? Los aristócratas solo podían tener derecho de propiedad. El individuo, por más dinero que tenía, no podía tener derecho de propiedad. Entonces, ¿qué hacían los conservadores? De ese momento se resistían al cambio. ¿Por qué? Porque les iba bien. Evidentemente, cuando hay un Estado y hay un grupo privilegiado, el grupo privilegiado va a querer mantener esos privilegios. Y usualmente los conservadores son los que la pasan bien, ¿no?
Por ejemplo, en el Perú de ahora, hay un grueso conservador que dice, bueno, con esta constitución del 93 le estoy pasando relativamente bien, ha avanzado el Perú, yo no entiendo mucho este tema económico, de ideologías, no me lo cambien la constitución del 93. Por otro lado van a estar los liberales que van a decir, oye, esta constitución merece varias reformas. El conservador dice, oye, el conservador se va a oponer y va a decir, pero si está funcionando, si estamos creciendo, mire el índice de PBI, ¿para qué vas a tocar lo que funciona? ¿No? Porque hay gente que está bien, hay gente que le está pasando mal y en su ignorancia quiere reventar todo, regresar a una constitución anterior o reformarla llevándola a un extremo rojo, ¿no? Un extremo socialista. Entonces vemos que la posición del conservador en esa época era mantener sus privilegios. Otra cuestión que se discutía era sobre la esclavitud. Como los aristócratas se basaban en el modo de economía feudal, ¿no? de la propiedad de las tierras, y los siervos, los plebeyos tenían que trabajar en esas tierras y no podían tener derecho de propiedad, estaban excluidos del derecho de propiedad. Entonces decían, ¿en qué civilización? Este es algo típico de los conservadores, ¿no? ¿En qué civilización no hay esclavitud? Porque si el esclavo sale de mi hacienda, ¿dónde va a trabajar? Es más, habían esclavos que se sentían en zozobra a la idea de eliminar la esclavitud, porque decían, yo salgo de esta hacienda, ¿dónde voy a ganarme la vida? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a vestir? Por lo menos mi patrón me da de comer, mi amo me da de comer, me da de vestir, no me tratará bien, pero es lo que hay. Conservemos lo que hay, ¿no? Y así teníamos políticos conservadores que estaban en contra de la eliminación de la esclavitud. Había otro grupo de conservadores disidentes, ¿no? Y ahí empiezan ya las ideas liberales a germinar de la igualdad ante todos. Todos tenemos la posibilidad de tener el derecho de propiedad. Y eso fue lo que trajo cambios en la humanidad. Eso pasaba en la época de la monarquía absoluta. Había algunos moderados que le llamarían tibios en su momento sobre la monarquía constitucional. Otros querían ir directamente a la república. La discusión de su momento, pero estaba claro que los conservadores de esa época no querían un cambio. ¿Por qué? Porque estaban bien, ganaban rentas, la pasaban muy bien, ¿para qué un cambio, no? Pasamos al siglo XVIII, la época de Adam Smith, cuando criticaba el mercantilismo. Ustedes habrán escuchado bastante sobre las críticas al mercantilismo, ¿no? Los privilegios, las prebendas. Pero los conservadores de esa época eran mercantilistas, fue el sistema preferido de ellos. ¿Por qué? Porque eran patriotas, pues, sin atacar acá a mi amigo patriota libertario, que es por otros motivos es patriota, pero en esa época lo que se decía, hay que hacer patria, se tiene que proteger la industria nacional, debe haber una especie de autarquía en los países, no podemos depender del extranjero porque al final nos van a dominar, ¿no? Entonces la población decía, tiene razón. La corona española tiene que proteger a las empresas de la corona española. El Reino Unido tiene que proteger a las empresas del Reino Unido porque se van a someter a intereses extranjeros, ¿no? Entonces afloraba el mercantilismo y es un sistema económico que ha sido defendido e incluso quedan vestigios hasta el momento, ¿no? Hay personas que siguen defendiendo ese tema de los aranceles proteccionistas, de evitar que determinadas industrias estratégicas queden a manos de países extranjeros, ¿no? A veces se molestan, eso es algo bien curioso. En el Perú le tiran harto barro a una empresa exitosa que es peruana, que es Alicorp, ¿no? Pero lo desprecia, el peruano lo desprecia, a la par que también desprecia a otras empresas extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que decía Adam Smith? Se sorprendía, pues, ¿no? Se sorprendía justamente de estos privilegios que afectaban al libre intercambio, al libre comercio. Entonces, tenías por un lado la posición de los liberales, que era aprobar el libre mercado. Algunos decían libre mercado con algo de regulación, otros creían más en el libre mercado completamente, pero los conservadores estaban aferrados al mercantilismo. Evidentemente fueron perdiendo posición, ¿no? A la vez que perdían poder. Pasamos al siglo XX con las leyes antimonopolio. No puede ser que una empresa sea más fuerte que un Estado. No puede ser que una empresa sea más fuerte que un Estado. Un empresario no puede tener más poder que los políticos, pues. Entonces tenemos que desmembrar estas empresas. A Rockefeller a desmembrarle su empresa. Tiene que haber leyes antimonopolio. ¿Dónde surgió esto? ¿Surgió en la Unión Soviética? No, surgió en Estados Unidos. No puede ser que haya empresas tan grandes que sean más poderosos que los Estados Federados. Entonces empiezan las leyes antimonopolio, ¿no?
Y a la par que abren las puertas de leyes antimonopolio, también empiezan las leyes para controlar las actividades económicas que pueden generar inmoralidad y zozobra en la población. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con el control de las actividades económicas? Que el Estado, por ejemplo la Unión Europea o el mismo Estados Unidos, castiga al que no cumple las reglas políticas y premia con subsidios a los que cumplen con las reglas políticas. Y al conservador le gusta eso. El problema es cuando el conservador le meten una patada y pierda las elecciones y entra el socialista. O entra lo que los conservadores desprecian, a los progres, ¿no? Entra el progre ya al poder. ¿Qué va a hacer el progre? Va a imponer su ideología porque tiene el poder. La pregunta es, ¿quién creó esa herramienta? ¿Quién le dio el poder? Fueron los grupos conservadores, los que crearon las herramientas. De lo que no había, lo crearon. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que siempre iban a mantener el poder. Pero cuando ya dejan el poder, entran estos grupos ideologizados y utilizan esas herramientas. Y por eso tenemos a empresas como YouTube, Facebook y entre otras, que aplican censuras y uno dice, oye, pero acá hay una agenda mundial, una mano conspiranoica. Y no es así. Porque las empresas, si ustedes revisan cuántas sanciones millonarias ha recibido Alphabet, bueno, Google o Facebook en la Unión Europea, verían que, bueno, te están condicionando, ¿no? No hay que ser tonto. Tú eres parte del directorio de esas empresas, vas a razonar de esta manera. Si no cumplo con las directrices, me sancionan, ¿no? Para el tema de evitar el discurso de odio, la discriminación. A veces uno dice, oye, pero escribí algo y me censuraron. No, acá hay un orden mundial nuevo que nos quiere, ¿no? Hay una mano negra. Y en realidad no es así, sino que las empresas también ven su propia conveniencia, pues. Si te acomodas a las reglas que te están imponiendo la Unión Europea o Estados Unidos, te dan subsidios, entonces te acomodas, pues. No hay mucha ciencia detrás de eso. Siguiente diapositiva, por favor. Otra cuestión sobre la educación pública, la ideología de género, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegamos a una circunstancia donde la ideología de género sea impulsada en los colegios y se adoctrina a nuestros niños? ¿Qué pasó? La educación, como ustedes ya lo saben, los que vienen acá supongo que tienen formación liberal, es un servicio, ¿no? No es un derecho. Tiene un costo involucrado. Pero en algún momento de la historia se consideró que la educación tenía que ser brindada por el Estado, porque no se podía dejar en manos de empresarios que buscan lucrar con nuestros niños, no se puede dejar en manos de ellos, entonces tiene que ser provista también por el Estado. Y hay gente que no tiene recursos y entonces el Estado tiene el deber, al comienzo era residual, ¿no? Para los muy pobres, para los que no tenían mucho dinero. Pero ya abriste la puerta, entonces incluyelo para todos, porque hay igualdad. La Constitución dice que todos somos iguales, tanto el rico como el pobre tienen el acceso a la educación gratuita. ¿Y por qué acá hubo una alianza entre conservadores y socialistas? Porque ambos tenían esa posición. Los socialistas porque veían que la educación pública y gratuita era una forma de reducir las desigualdades, y el conservador para fomentar los valores tradicionales. ¿Quién empieza con toda esta cuestión? La Iglesia, ¿no? La Iglesia empieza fomentando esto de manera, digamos, privada, aunque no tan privada porque recibía subsidios del Estado, pero digamos, fue una iniciativa privada de la Iglesia que lo recoge el Estado y el Estado empieza a dar la educación pública. Y ahora tenemos esto. ¿Quién diseña la currícula? El Estado. ¿Quién financia? El Estado. Ahora, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la hegemonía cultural? La socialdemocracia, ¿no? Oye, pero ¿por qué está la ideología progre? Porque ahorita han copado la academia y las herramientas están creadas. Esto no es una conspiración, ¿no? Las herramientas fueron creadas históricamente. La educación pública fue promovida por los conservadores en su momento, ¿no? Justamente para promover valores y conservar las tradiciones y fomentar la unidad nacional. Vemos ahora la pensión de jubilación, creación de Otto von Bismarck, conservador. Él no era liberal, era un conservador. ¿Qué pasa? El conservador no tiene mucha formación teórica. El conservador ve a los marxistas que le supera en formación teórica, se asusta. ¿Qué hace para contrarrestar eso? Te ofrece, dice, oye, mira, lo que el marxista te dice que es gratis, yo te lo voy a ofrecer desde el Estado. Gratis. ¿Por qué voy a cobrar impuestos? Yo te lo voy a ofrecer. Entonces no creas en el cuento de los rojos. El Estado te puede apoyar. Entonces, von Bismarck, para evitar la propagación de las ideas socialistas en su momento, empezó con el tema de la pensión de jubilación. ¿Y
¿Qué pasa ahora? Tenemos un gran problema porque la pensión de jubilación, no sé si el PLP o Devolución, los que estén en este momento llegan al poder, ¿cómo le explicas a la gente que el Estado no te puede garantizar una pensión cuando tú te jubiles? Porque ahorita ya es un dogma. El Estado tiene el deber tanto de o el Estado te dé el dinero o fiscalizar a las empresas para que alguien te dé dinero, pero alguien tiene que procurar tu jubilación porque es un dogma. Y eso se creó en su momento, ¿no? Como un derecho fundamental y ahora es exigible. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta. Abrieron la puerta. ¿Quién abrió la puerta? Un liberal, un libertario, no un conservador que pensó poder hacerlo. Claro, ahora ya están críticos, oye, que no encajan las cuentas. Pero lo hicieron los conservadores. Otra de los conservadores, prohibición del alcohol. Esta sí la conoce. Lo que generó contrabando, una enmienda en Estados Unidos para prohibir el alcohol y otra enmienda para eliminar esa enmienda. Con todo el desastre, la generación de delincuencia, mafias en Estados Unidos, prohibición del alcohol, grupos de conservadores, pero acá sí, no todos, ¿no? Sino el grupo más recalcitrante de los religiosos, que tenían la ilusión, sobre todo grupos evangélicos, que cuando se elimine el alcohol, las cárceles iban a estar despobladas, ¿no? Porque el alcohol era el causante de todos los males. ¿Qué puede ser? Yo tampoco no promuevo el uso del alcohol porque considero que no es necesario para uno estar feliz consumir una sustancia, ¿no? Que te desinhiba, pero eso es una elección personal, ¿no? Es un crimen sin víctimas, digamos. Entonces fue un desastre, pues, la iniciativa de los conservadores, la prohibición del alcohol. Se eliminó. Luego, décadas después, apareció otra sustancia alucinógena, que es, las drogas, los narcóticos. Guerra contra las drogas, un conservador aclamado, Richard Nixon, empieza la guerra contra las drogas. Y es lo que tenemos actualmente, ¿no? Lo que tenemos actualmente con el Estado, con ese deber de erradicar las drogas, y algunos piensan que el ejército está coludido, otros piensan que hay apoyo de los políticos. Eso no lo podemos saber con certeza, pero lo cierto es que ha sido un fracaso completo la guerra contra estas sustancias por parte del Estado, que ha generado muchas víctimas colaterales, y que desordena el tema geopolítico, ¿no? En Latinoamérica desordena bastante el tema geopolítico, cuando esto debería permitirse libremente, con los efectos positivos que habría en el tema de reducción de la delincuencia, incluso la reducción de la mortalidad, tanto de las víctimas colaterales de las mafias como de la propia sustancia, porque para esta que pueda ser transportada se traslada, para evitar el tema de la fiscalización, se trasladan poco gramaje, una sustancia diluida que lo complementan con sustancias que le perjudican más al ser humano y que terminan falleciendo muchas veces por consumir sustancias adulteradas, ¿no? Otra más, matrimonio. ¿Quién incorpora el matrimonio, que era una institución religiosa, al Estado? Nuestros amigos los conservadores, con reglas especiales, porque hay que proteger a la familia, ¿no? Con reglas especiales. En Chile no se podían divorciar hasta el año 2004. El año 2004 recién se permite el divorcio, porque ¿cómo vas a desunir la familia? ¿Cómo vas a ir contra la institución de la familia? ¿No? Los conservadores buscan proteger la familia. Pero la educación la volvieron pública. La pensión, ustedes también conocerán esto, que antes, esto es a una generación anterior a la nuestra, las personas que no tenían su cotización en el sistema público, en el sistema privado, dependían de la familia, ¿no? Dependían de los hijos. Había reciprocidad del trabajo con los hijos. Más bien, la creencia de que va a haber una pensión de jubilación sostenible en el tiempo, que te va a costear tu calidad de vida, es algo falaz, que ha quitado esas relaciones de hijo con padre, porque a veces los hijos dicen, bueno, ya tiene su pensión, ¿no? Él ya se la verá, él ya ha aportado, y si no tiene, bueno, que vayan a hacer su protesta con los demás viejitos, pues, porque es deber del Estado darle. Yo como hijo no lo voy a dar, es deber del Estado, le he trabajado tantos años. Ya se generó una expectativa. Más bien, estas instituciones normativas que están en las leyes han generado destrucción de la familia. Queriendo proteger a la familia mediante el Estado, lo que han generado es destrucción de la familia. Con la educación pública, la pensión de jubilación y el matrimonio, con la regulación de los contratos matrimoniales, donde era complicado divorciar. En Chile estaba prohibido divorciar. En Perú hubo, bueno, es una anécdota de lo que recuerdo, en el 84 estaban planeando divorciar. Estaba planeando el que crea
la parte del derecho de familia del Código Civil de 1984 Héctor Cornejo Chávez del PPC, me parece, tenía planeado prohibir el divorcio. Y fueron los demás que escribían el código que le dijeron que no, porque Héctor Cornejo Chávez era el único felizmente casado. Entonces no querían una circunstancia así, ¿no? Entonces se permitió el divorcio. Chile tomó mucho tiempo después. ¿Y de qué le sirvió a los conservadores, digamos, en Chile mantener el matrimonio hasta el 2004? Porque por todas las revueltas que hubo en Chile, más bien es una resistencia a ideas retrógradas o intentos políticos de regular la familia. La familia debe ser una unión espontánea, una unión. Jovencita dice, cumplimos 5 años, cumplimos 10 años de estar casados, se activa este bono de fidelidad. Esta casa pasa a tu patrimonio, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no debe haber incentivos, ¿no? Debe haber contratos. Ya sabes que tú me eres infiel, esta propiedad que tenías en la playa pasa a mi propiedad. Se arma un contrato. Hay muchas uniones de hecho. Antes no existía el reconocimiento de la unión de hecho. Digamos que la unión de hecho es parte de la contratación libre, ¿no? Informal. Antes estaba proscrita por el Estado, no se le reconocía. Después ya fue un tema social importante. ¿Por qué? Porque como solamente el matrimonio existía y no existía la unión de hecho, había gente que se juntaba y como el varón tenía, digamos, poder en ese momento, había cierta desigualdad antes del Código de 1984, y compraba la propiedad con el patrimonio de ambos, pero lo ponía a su nombre. Se separaban y él se quedaba con la propiedad. Y después venía la pareja y decía, oye, señor juez, yo tengo acá las boletas, yo también he pagado la construcción. Y no había quien lo ampare. ¿Cómo se amparaba inicialmente? Con el enriquecimiento sin causa, decían. Se ha enriquecido sin causa. Entonces, luego de un largo proceso judicial, le reconocían su derecho de propiedad también a la pareja, ¿no? Así se crea la unión de hecho. Como un reconocimiento residual, como dicen, estos clandestinos, estos informales que viven en el pecado, dirán algunos conservadores, vamos a reconocerlos en la norma y los incorporan como la unión de hecho. Pero aún falta mucho en el tema de la unión de hecho en cuanto a patrimonio, porque en la unión de hecho actualmente tú no puedes pactar separación de patrimonios. Si tú quieres pactar separación de patrimonios, solamente lo puedes hacer mediante un matrimonio. Y ahora, ¿qué sucede cuando el matrimonio es regulado por el Estado? Porque hay igualdad para todos, ¿no? El matrimonio, siendo una institución religiosa, el Estado lo agarra, lo abraza. La Constitución dice igualdad para todos, entonces matrimonio igualitario. Y la gente religiosa dice, oye, pero no es posible, el matrimonio es algo religioso. ¿Para qué lo incorporas al Estado? Deroga el matrimonio y que siga siendo religioso para el que quiera casarse, que haya contratos entre la gente, ¿no? Ese es un problema que no está en discusión, no está en debate, debería ser materia de debate. Y posiblemente va a haber grupos conservadores que se van a oponer, van a decir, no, que el matrimonio es parte de la tradición del Perú, ¿no? Y la última, lo que les comenté, es acerca de la complacencia que han tenido los conservadores con respecto al marxismo. Siempre ceden, en el derecho laboral ceden bastante. El principal mercado que existe en el Perú, o que nos afecta a todos, es el mercado de la mano de obra. Y el mercado de la mano de obra en el Perú tiene una regulación marxista. Por eso hay poco empleo y bajos sueldos. ¿Por qué? Porque la regulación de la mano de obra tiene premisas marxistas. ¿En qué se basa la premisa marxista? Del que tiene los medios de producción tiene poder de negociación y el otro es un proletario. Entonces, ¿qué hace la ley? Desiguala. Lo que le dicen los laboralistas, la ley desiguala para igualar. ¿Por qué? Porque el empleador tiene poder económico al ser propietario de los medios de producción y el trabajador no tiene poder, solamente tiene para ofrecer su mano de obra. Y eso está en la norma. Y los conservadores aplauden como focas. Cuando se hablan de estos temas, cuando he hablado de estos temas con gente conservadora, lo que me dice es, oye, pero ¿cómo vas a eliminar el derecho laboral? Porque ya se han tragado el marxismo. Como no tienen formación teórica, ya se han tragado el marxismo. Y te empiezan a sacar todo te empiezan a sacar todo el tema de la legislación, que esto viene de tiempo, cómo hay que mantener, ¿no? Si existe, no vaya a ser que desajustes algo y todo lo que he conseguido en mi vida se vaya a perder. Eso es lo que teme el conservador, ¿no? Que cualquier cambio en el status quo, como está en una posición cómoda, se vaya a deshacer y vaya a perjudicarse. ¿Y quiénes son los que buscan el cambio?
Algunos de manera intuitiva o de manera desesperada, mejor dicho, a veces optan por el liberalismo, como puede verse actualmente en Argentina, donde hay peronistas que están apoyando a Milei, por más que Milei defiende ideas distintas, pero solamente porque quieren que cambie algo, y hay otros que por una cuestión teórica se dan cuenta que la defensa moral del derecho de propiedad es lo deseable, entonces apoyan iniciativas liberales, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, hemos hecho un repaso histórico práctico, digamos, de lo que han hecho los conservadores en la historia, ¿no? Pasando desde la defensa de la monarquía absoluta, la defensa de la esclavitud, la defensa del mercantilismo. Así que cuando hablen con un conservador que se quiere hacer pasar por liberal, díganle, oye, la ideología económica que ustedes han defendido por mucho tiempo, y hay grupos conservadores actualmente que lo siguen defendiendo, es el mercantilismo. Porque te van a hablar justamente de la balanza comercial, que no es posible entregarse intereses extranjeros, te van a sacar ese tema, ¿no? Y después la regulación de temas personales, como es los contratos, el matrimonio. Otra cosa que no quiero dejar de pasar es, no solamente para el tema de los matrimonios se han metido los conservadores, sino para incluso el tema comercial. Tú contratas, comprar una zapatilla, comprar una galleta, lo que fuera. Uno de los límites del contrato es las buenas costumbres y el orden público. Está en el Código Civil. Las limitaciones de los contratos son normas imperativas, que son leyes, ¿no? Los liberales deberían apoyar más bien las normas supletorias que se pueden pactar en contrario. Las normas imperativas es, hágase de esta manera y no se puede pactar en contrario. Y otro de los límites es el orden público y las buenas costumbres. ¿Quién define que ese orden público y buenas costumbres? Lo definirán los políticos de turno, pues. Los conservadores de turno o los socialistas de turno. Porque como orden público y buenas costumbres es un cajón desastre, es un comodín, le hay que darle contenido. ¿Quiénes le dan de contenido? Los jueces. Y si formas jueces con tendencia socialista, tendrás la expansión del socialismo. Artículo 3 de la Constitución Política del Perú del 1993, muchas veces elogiada, como fue una obra maestra, ¿no? El cenit de la civilización humana, permite la inclusión de nuevos derechos mediante jurisprudencia, con lo cual un juez activista puede crearse un nuevo derecho humano. Por mí, que se elimine. Dentro del programa de Autoridad Plus hay una serie de videos que se llama Constitución Política Liberal, donde estamos discutiendo todavía está ¿no? Estamos por el segundo artículo, tercer artículo, artículo por artículo, qué es lo que debe tener una constitución liberal. Y ese es uno de los artículos que debería eliminarse, porque los derechos humanos deben ser taxativos, no pueden ser una cláusula abierta, porque vienen los jueces y se inventan, y uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que hagan todo esto acá? O sea, acá los caviares, los rojos hacen lo que quieran. No es que hagan lo que quieran. La norma está así dispuesta. El artículo 3 de la Constitución es una cláusula abierta, donde se pueden incorporar nuevos derechos en base a tratados o en base a jurisprudencia. Por tanto, si en algún momento tenemos una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional repleto de personas con tendencia socialista, vamos a tener derecho a la vivienda gratuita. Un poquito más desviado del tema, derecho a la vivienda. Cuando hablan y escucho a conservadores dicen, no, está bien el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque entiéndase, pues se ponen bacanes, entiéndase que el derecho a la vivienda es que tú compres una vivienda. No, esos son cojueces. El derecho a la vivienda, cuando lo pones en la Constitución, si tú lo consigues cuando cae en la Constitución, es que el Estado te compre una vivienda. Porque no es el derecho que tú tienes a comprarte una vivienda, porque ya existe el derecho de propiedad. Ya existe el derecho de propiedad. Entonces, claro, al conservador creo que el socialista se los pasea y le dice, no, ya sí, colócalo nada más. Llegamos a un pacto, colócalo. Y lo aprueban y después, bueno, ya está en la Constitución, señor. Yo exijo solamente lo que dice mi Constitución. Yo no estoy sacando el manifiesto comunista. Mi Constitución dice cláusula 3, enunciativa, cláusula abierta. Ya está. Por medio de eso ya entró a regir la normativa. Entonces, no es necesario sacar el manifiesto comunista, basta abrir la Constitución y ver cuáles son los efectos de las normas que los conservadores, cuando tenían el poder, aprobaron. Ahora pasemos al concepto de los conservadores. A menos que tengan alguna pregunta sobre este tema de la secuencia histórica de lo que han hecho los conservadores con la norma. Sí, solo hacer un comentario. Bueno, el liberalismo de por sí es a veces un poco amplio, no todos exactamente en medio de la manito fuera.
está John Locke por los derechos naturales, ¿no? La vía de la libertad de la propiedad privada, y por ahí está John Stuart Mill, que la libertad debe buscarse porque es útil para el progreso, para el desarrollo. Un utilitarista. Y por ahí quería comentarle que hay que precisar eso porque, por ejemplo, John Locke, que es como el padre del liberalismo, fue quien defendió la esclavitud, que quiso legitimar. Obviamente eso está mal, ¿no? Es que John Locke no se está apoyándose por sí, pero hay que ser críticos ahí, solo quería Claro, las ideas van evolucionando. Obviamente solamente quería mencionarlo porque también el liberalismo es un poco ambiguo a veces, vamos cada uno por su lado y el conservadurismo también a veces por Claro, es que la diferencia del liberal al conservador es que el liberal tiene una premisa, ¿no? O más que todo el anarquista. Yo pienso que el anarquista es más purista que el liberal incluso, ¿ya? Tiene una premisa que es el derecho de propiedad. No, la vida, libertad de propiedad. El derecho de propiedad ajeno. Respeto el derecho de propiedad. Y en base a ese respeto del derecho de propiedad está el proyecto de vida, ¿no? Porque muchos se saben ya de Paporreta, por lo que dice Milei, de Venegas Lynch Jr., ¿no? Hijo, que dijo el respeto y restricto el proyecto de vida. Ya, pero todo eso es derecho de propiedad. Entonces, tenemos que afinar las ideas para que cada uno ejerza su derecho de propiedad libremente. Y algunos pueden fallar, pueden equivocarse, pero esa es la premisa, ¿no? Claro, esa es la premisa. De repente yo puedo hablar, puedo tener ideas acertadas y puedo hablar 20% de cosas acertadas y 80% de estupideces. Pero en ese 20%, digamos, si se está avanzando, es donde debemos centrarnos. Por el contrario, el conservador, ¿qué cosa defiende? Defiende el mercantilismo, defiende la monarquía absoluta, defiende las tradiciones. Depende de lo que esté. Depende. Si lo que esté es bueno, va a defender lo bueno, pero si lo que ya está en lo malo, pues va a defender lo malo. Claro, es que no sabe. También tendríamos que ver a cada conservador, porque cada uno piensa distinto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ellos dicen, nosotros conservamos lo bueno y descartamos lo malo. Pero si yo te pregunto a ti qué es lo bueno, qué es lo malo, va a ser distinto al de la señora de acá, va a ser distinto a Natalie, va a ser distinto a cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno va a tener su propia posición. Y no vamos a diseñar un sistema político en base a lo que la visión de mundo que tenga un político de turno, ¿no? Cada uno que tenga que hacer con su derecho de propiedad lo que tenga que hacer. No me gusta que se ataca el pata que es conservador y de la derecha, pero no estás hablando nada de la izquierda. Es que ese es el tema de hoy. ¿Ah, sí? Sí, el tema de hoy es solamente eso. ¿Por qué estás hablando? Ah, no. Mira. Y eso, ¿sabes qué? Me está fastidiando. Ya, mira, vamos a poner una observación acá. Ok, vale. Toda ideología colectivista, socialista, son las ideas. Claro. No, pero sería algo ocioso repetir lo que ya saben, ¿no? Conservador, cuando es más o menos por ahí con nosotros, ¿no? Creo, ¿no? En elecciones nada más puede ser. Más o menos. Más o menos en elecciones, en ciertas circunstancias. No, o sea, todas las demás son conferencias con relación al liberalismo y tal. Pero hoy día exactamente la conferencia era exactamente el tema de Es más especializado esto, digamos. Porque No, pero el conservador va con nosotros. no va contando con nosotros. ¿Sabes qué? O sea, quiere la libertad. No todos, ¿ah? Más o menos. No todos. Porque El conservador te va a decir no a ciertas cosas, ¿ah? Sí. O sea, mal. No, mira. El tema es. Sería factible. No, un momento. Yo también soy rojo, de tendencia de sendero luminoso. No, está haciendo su broma. No. Escúchame. Tranquilo, vamos a la exposición, vamos a escuchar. No, yo tengo derecho Claro. de. Sí, no. No me gusta, ¿no? Ya. Mira, lo que se. A ver, para los que estén en la transmisión también, de repente se va a generar una posición de que yo estoy a favor de los. Es como, digamos, que estemos en un club donde todos apuntamos a lo mismo y criticamos a alguien que tiene una posición distinta dentro de un objetivo en común. No. Yo pienso que un poquito, el conservador es un poquito lejos a nosotros, no el comunista y sociólogo, ¿no? El ejemplo que puse al inicio es tal cual. El rojo te quiere quitar 100, el conservador te quiere quitar 50. Te quiere quitar menos. Bueno, vamos a ver ahora qué es conservador. ¿Ya? El tema es de repente, si te sientes ofendido por el tema de los conservadores, vamos a conversar ahora sobre esa cuestión. Yo soy de derecha. Ya, está bien, vamos a tratar este tema también. Ya, ¿alguna observación más? Normal, dale. ¿Ya? Sobre el tema histórico, lo que han hecho los conservadores, ¿normal? Ya. Dale. Muy bien.
El conservadurismo es igual a prudencia, dicen los conservadores. Una última atención. Dentro de los libertarios hay grupos de Rothbard y Hoppe que no se llevan. Dentro de anarquistas que desprecian a liberales clásicos, conservadores y a los rojos mucho más, que no se llevan. Porque entiendo que ahora estamos buscando a profundizar un poco más a lo que normalmente se dice, ¿no? Porque esto no es Willax, ¿no? Todos estamos en un sueldo común, vamos a apoyarle a tal político hasta la muerte. No, vamos a profundizar un poquito más. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, dicen conservadurismo es prudencia, ¿no? El que es conservador es prudencia, ¿ya? Por tanto, quien piense distinto al conservador es imprudente, por exclusión, ¿no? Porque el conservador es prudencia. ¿Por qué? ¿Por qué gratuitamente se adjudican una virtud? Porque la prudencia es una virtud, ¿no? Guiados por el punto medio aristotélico. Por un lado tienes la cobardía, que es el temor a todo, y por otro lado tienes ser temerario, que es actuar sin medir los riesgos. Entonces el conservador dice, no, yo estoy en la mitad, yo soy el más equilibrado, yo soy el prudente, soy el razonable, a mí convénceme. ¿Que hay esclavitud? ¿Y en qué país no lo hay? ¿En qué país no hay esclavitud? Estamos hablando del conservador del siglo XVIII. Convénceme de que este esclavo va a estar mejor. Y si no me convences, no tienes mi atención. El conservador mercantilista lo mismo te va a decir, que libre mercado. Que, o sea, el empresario va a hacer lo que quiere. Que va a tener libertad, va a hacer lo que quiere. Convénceme. ¿Por qué? Porque justamente han incorporado sus ideas que ellos consideran pragmáticas dentro de la sociedad y impiden justamente ese tránsito a conseguir mayor libertad, ¿no? Entonces, yo les ponía también ese ejemplo. ¿Qué pasa si uno dice, no, mi ideología es solamente de los inteligentes? Yo digo, liberalismo es de inteligentes. Entonces, ¿tú no eres liberal? No eres inteligente. Eso es lo que hacen los conservadores ahora. ¿No eres conservador? Entonces eres un imprudente. Eres alguien que busca el cambio simplemente por cambiar, ¿no? Eres un progres. Esa es la forma como ellos trasladan sus ideas y me parece en realidad es un concepto vacío. Ahora, también dentro de los conservadores he visto algunos que ven esta posición como una ideología y otros solamente como una actitud ante la vida, ¿no? Si es una ideología, ¿en qué se basa el conservadurismo? ¿Se basa en la libertad? ¿Desde cuándo? ¿Se basa en la propiedad privada? ¿Se basa en el mercado? Otra cosa es que los conservadores de ahora, del 2023, hayan aprendido cosas de los liberales. ¿Qué defiende el conservador? Será de determinado momento, ¿no? Al conservador tienes que convencerlo, pues, ¿no? El conservador no tiene una premisa clara, como el liberal, que es el derecho de propiedad. El conservador tiene una premisa, quiere imponer su visión de mundo. Por tanto, ¿qué conserva el conservador? Será lo que los grupos liberales han conseguido. ¿Quién consiguió la igualdad ante la ley? ¿Los conservadores? Si los conservadores estaban chochos con la desigualdad ante la ley. Los conservadores en su momento estaban bien, oye, la nobleza y el clero está bien que tengan privilegios, porque así se conducen las naciones, así vamos a tener éxito. Si este es un caos, viene la nación extranjera, viene Países Bajos, viene Reino Unido y nos domina. Entonces, yo realmente no le encuentro una premisa clara a los conservadores, por más que ellos traten de decir, no, somos los razonables, los prudentes, pero ¿en base a qué? Tú conversas con dos conservadores y encuentras ideas completamente distintas. Lo que más he visto es una actitud. ¿Qué es la actitud del conservador? La aversión al riesgo. Si se cambia esto, podemos fracasar. Tengo miedo de que cambie, entonces déjalo así. No me lo cambies, no me lo toques. Siguiente diapositiva, por favor. Liberal entonces es igual a conservador, porque todos estamos en un equipo, la unión hace la fuerza, vamos un solo puño, olvidémonos de cojudeces, distinciones tontas, vamos todos a un solo objetivo, ¿no? Eso es lo que normalmente nos dicen, oye, apoyen, sean carne de cañón, que hoy tú eres libertario, tú eres liberal clásico. Caramba, son tonterías, acá el comunismo no va a comer vivos, todos a una sola voz. Entonces, liberal es igual a conservador. En la economía vemos que el liberal defiende ¿qué cosa? El libre mercado. Más el libertario, más el anarquista que el liberal clásico, pero busca el libre mercado. Los liberales clásicos dicen, no, un poquito de regulación, porque demasiada libertad puede traer perjuicios, ¿no? El conservador, ¿qué dice? El mercado tiene fallas, ojo, el mercado tiene fallas y el Estado es superior al mercado. Tú no le puedes dar tanta libertad a los individuos, porque hay fallas inherentes al mercado.
Eso nos ha demostrado nuestra tradición. Entonces el Estado, como es superior al mercado, tiene el deber de corregirlos. Y ahí tenemos a los partidos tradicionales, ¿no? Fuerza Popular, APRA, PPC, buscando, dándole más poder a los políticos para regular la economía. Esa es la diferencia. Ninguno de ellos busca expropiar, ¿no? Y de repente eso nos une en elecciones, porque tienes al otro que quiere expropiar todo y tienes al candidato conservador que dice, bueno, yo no te voy a expropiar, pero sí te voy a quitar un poquito mediante impuestos. Dame la mía y déjame trabajar. Bueno, lo apoyas y eso es lo que sucede pues, en las elecciones, ¿no? Apoyas al conservador de turno, no por una cuestión de que tú coincidas con él en su ideología, sino solamente por un tema del mal menor, ¿no? Entonces, entre la economía no son iguales. En cuanto a funciones del gobierno, el liberal busca respetar el derecho de propiedad y reducir el Estado. El conservador no, el conservador busca mantener el Estado. Porque si tú quieres eliminar ministerios, ¿qué va a hacer el conservador? Conserva los ministerios, pues. ¿Cómo vas a eliminar si estamos conservando lo que existe? ¿El Perú acaso no comes? Sí come. ¿No tienes ropa? Sí tengo ropa. Entonces consérvalo, no vaya a ser que lo pierdas. El conservador se va a oponer a la eliminación de ministerios. Y los conservadores son más pasionales que los liberales. Entre liberales ustedes se darán cuenta que se pelean, este no es liberal, quítale el carnet, ¿no? En cambio los conservadores no, dicen, este sí es conservador, ese es mi líder, no, ese es mi líder. Alan era un buen conservador. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, ¿por quién fue creado? Alan García. Ministerio de la Mujer, Fujimori. ¿No lo adoran los conservadores a Fujimori? ¿Quién trajo los tratados que actualmente permiten el tema de ideología de género que se dictan en los colegios? Fueron tratados el convenio OIT de la protección de los pueblos indígenas, año 1997, Fujimori, 95, 97 por ahí. Claro, ellos aprueban cosas sin saber, porque su guía no es la libertad, su guía es la conveniencia política, mantener más o menos las instituciones, el juego político, cómo se está manteniendo, ¿no? Entonces, el conservador que hace es mantener el Estado. El Estado aumenta con políticos conservadores, ¿por qué? Porque el conservador en el fondo dice, el Estado es una buena idea, el Estado no es malo, el Estado es bueno, el problema son las personas. Con personas mejor formadas, tendremos un mejor Estado. Hay que darle buenos valores, los valores tradicionales de antaño, ¿no? Los nostálgicos de lo que nunca pasó, esos valores hay que incorporar a la gente y así el Estado funcionará. Le pido la palabra. Sí. Estamos diciendo que Fujimori es un defensor del Estado grande, ¿no? Entró con esa premisa. Si los que han visto el debate de Fujimori con Vargas Llosa, Fujimori prometió no eliminar ninguna empresa pública. Fujimori prometió mantener los trabajos públicos y le dijo a Vargas Llosa en televisión pública... No, pero en la práctica, ¿qué hizo? No, espérate, primero vamos a empezar por el tema moral, porque estamos hablando de temas morales. Le dijo, ¿sabes qué? Vargas Llosa lo va a dar a todos a sus amigos, a sus empresarios. Ese fue un plan de candidato. Ya, mentir. ¿Qué hizo Fujimori? ¿Qué hizo Fujimori? En la práctica, ¿qué hizo? Ya. Primero, no agarró las ideas que no eran de él. O sea, fue estatista. No, claro, en cierta parte sí. En cierta parte sí. En cierta parte sí. ¿Cómo que fue estatista? Sí, en cierta parte sí. Una cosa es ser menos estatista que Alan García y otra cosa es ser liberal. Tú estás confundiendo un poco, o sea... No, yo te he hecho una pregunta, no te pregunto el tema liberal. ¿Fujimori fue estatista? Sí, claro. Legitimó el Estado, claro. ¿Cómo las empresas eléctricas se privatizaron y el tema de la compañía de telefonía? Eso no lo vuelve liberal, pues. Estatista, tú me estás diciendo... No te he preguntado eso. Te he preguntado el tema de estatista. Mira, la Constitución del 93 tiene la economía social de mercado. Privatizó las empresas eléctricas y eso lo vuelve liberal. Eso lo vuelve liberal, entonces. No te he preguntado eso. Ya, yo te estoy dando mi opinión. Estatista. Te pregunto, o sea, por haber privatizado las empresas eléctricas... ¿Eso lo vuelve liberal? De telefonía... Se quedó corto. No, yo te pregunto, ¿es estatista? Sí. Pero está privatizando, no entiendo. Sí, pero tú me estás... Mire, ya, mire... Entonces no pregunto nada. No hay problema. Pero sirve esto para... De repente hay gente que tiene esa duda. Oye, ¿cómo va a decir que Fujimori, el adalid de la libertad en el Perú? Va a decir que es estatista. Es libertad, o sea, eso es un pata que fue no libertario, ¿no? Es ultraderecha, que es diferente. Yo no lo sé, yo no uso esos términos de ultraderecha. Bueno, pues. Por ejemplo, Fujimori permitió que exista Indecopi. Indecopi no existía antes de Fujimori.
los organismos reguladores... Un ratito. Contrario a lo que Milei en Argentina está diciendo, o sea. Yo no soy adorador de Milei. Fujimori creó los organismos... Fujimori creó los organismos reguladores, ¿ya? Las superintendencias, ahora no les suena... Obviamente, los organismos. Claro, los organismos... Todas las OSIs, Osinermir, Ocitel, fueron creadas por Fujimori. Todas las OSIs. Ocitel no tenían... No tienen... Pero la compañía... Un ratito. Excelente. Un ratito. Y el problema era buena empresa. Pregunta final, por favor. Está bien, tranquilo, no te ofusques. No te ofusques, tranquilo. Si tú me... Mira, yo te voy a dar mi posición para que te tranquilices. Si me dices, oye, Velasco, Fujimori. Ya está, tranquilo, ya. Fujimori igualan 1, Fujimori. Ahora yo te voy a decir, no, Fujimori, pucha, tenemos que clonarlo a Fujimori. No te voy a decir eso. No se pica. Ya, entonces, veamos... No, él es que A ver, otra premisa que he escuchado bastante es: soy liberal en lo económico y conservador en lo social, ¿no? Eso suena bonito, suena bacán. Oye, yo soy liberal en lo económico y soy conservador en lo social. ¿Dónde está el límite entre lo económico y social? Cuando tú compras un pan, cuando tú tienes regulación laboral con tu trabajador, es algo social porque estás regulando la forma como él va a subsistir en su vida. Cuando ves el tema del matrimonio, cuando ves el tema del divorcio, cuando ves las relaciones comerciales, ¿es económico o es social? Porque uno dice, no, yo soy en lo económico, o sea, en lo de que involucra monedas, soy liberal, pero en lo conservador soy social. Ya, entonces vas a dejar el libre mercado de todo lo económico. No, eso es peligroso. Entonces no eres liberal en lo económico. No, pero a ver, tú demuéstrame en qué país es totalmente libre. Ahí ya lo desnudas al conservador, cuando te empiezan a sacar esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nunca han entendido bien qué es la premisa de libertad y qué es el derecho de propiedad en sí. Un conservador jamás te va a aceptar que el libre mercado opere completamente como su nombre dice, libre. No, el mercado tiene que ser regulado. Y ahí hay más similitudes entre los liberales clásicos y los conservadores. Porque acá, por ejemplo, yo les digo ahora que se debe privatizar el ejército y la policía, y liberales clásicos van a decir, oye, ¿cómo es posible? Entonces, si ya no hay policía, desaparece el Estado. Pero esas son las conclusiones que uno llega cuando defiende el derecho de propiedad. Son las conclusiones hasta dónde uno debe apuntar, ¿no? Y de hecho, cuando yo voto por alguien, veo quién es el que promete y de forma viable reducir más al Estado, porque la idea es eliminar el ámbito estatal de nuestras vidas y que todo se pacte en forma voluntaria y los acuerdos se puedan cumplir. Hay personas que piensan que el Poder Judicial sí debe ser administrado, monopolizado por el Estado. Ahí están los conservadores, yo no estoy de acuerdo con eso. Igual con la policía y el ejército, ¿no? Que no les resulte curioso que los políticos adorados por los conservadores en el Perú sean muchos policías y el ejército en retiro, porque automáticamente se pasan en retiro y se convierten en congresistas y son tomados como los conservadores de turno a los que debemos seguir, porque representan el orden, ¿no? El orden y la patria y la seguridad en el país. Siguiente diapositiva, por favor. La nueva derecha. Ahora vamos a hablar de la nueva derecha. La nueva derecha creo que ya nació muerta, ¿no? Ya no tuvo oportunidad de florecer. Fue bien efímera. No sé si alguien se identifica con la nueva derecha. Salió este movimiento como quien dice, existe una antigua derecha a la que vamos a sepultar, pero esta nueva derecha al final incorporó a la gente de la antigua derecha, se la trajo como representante de la nueva derecha, y hay que ver esta iniciativa. Y realmente si uno no sabe qué cosa es la derecha, ¿para qué una nueva? Por ejemplo, cuando converso a alguien que me dice, hoy ultraderecha, soy derecha, pero ¿qué cosa eres? ¿Izquierda, centro, derecha? Para resumirles, cuando se creó esta división fue en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se convocan a los estados generales, está el rey, a mi derecha estaba el clero y la nobleza. Monarquía absoluta del rey. Lo que dice el rey, nadie puede objetar lo que dice el rey. Eso era lo que estaba en mi derecha. Y lo que estaba en mi izquierda era la población, ¿no? La población era lo que estaba en la izquierda, que querían cambios. No estamos hablando de liberales ni socialistas, porque Marx no había nacido en la Revolución Francesa.
No, que son unos comunistas expropiadores chavistas. No, si no, ellos qué van a saber de esos temas. Solamente estaban en la parte izquierda. Y de hecho los liberales, muchos liberales empiezan estando más afín a esta parte izquierda. Porque ¿quién quiere darle poder absoluto al rey? Y esto fue cambiando con el tiempo y así ha quedado. Así ha quedado. Ahora dicen no, que los de la derecha buscan el defensa del libre mercado. Mentira, mentira. Lo de la derecha, lo que vemos en la práctica es, y eso es lo que ustedes pueden cotejar en la práctica, es un socialista cuando entra al poder cambia las reglas, inhibe el comercio, baja las transacciones comerciales y es ratero. Y uno de derecha te permite trabajar, es ratero, te permite trabajar, y por eso la gente usualmente dice, oye, si queremos vivir mejor, hay que votar por alguien de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos me permite trabajar, no me expropia. Pero si tú te pones a analizar, si eres honesto intelectualmente y quieres saber qué cosa es derecha, es un costal abierto. ¿Qué cosa es derecha? Si su origen ya estuvo viciado, si su origen fue el apoyar el poder absoluto, entonces ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro tienen una definición, porque el centro comete el error de los conservadores que quieren hacerse los prudentes. El del centro dice, no, yo ni con la derecha ni con la izquierda. Y ahorita lo típico es, no, yo soy centro izquierda o soy centro derecha. ¿Pero centro de qué? Hay un libro de Mansuetti, que puedo tener mi diferencia con Mansuetti, pero hay una parte donde sí me gusta, donde dice, si tú tienes por un lado conocimiento y por otro lado ignorancia, tú no vas a decir, a mí me gusta ser un poco ignorante, ¿no? El centro. Por un lado tienes salud y por otro lado tienes enfermedad. No, a mí me gusta un poco enfermo, muy sano no, un poquito enfermo está bien. No, pues, pero ahí tienes que basarte en valores, en premisas, ¿no? Entonces el liberal lo que busca es el derecho de propiedad y que cada uno, a partir del ejercicio de su derecho de propiedad, defina su proyecto de vida. Eso es lo que busca el liberal. Y en el camino están conservadores, lagianos, nueva derecha, fujimoristas, están en la recta, ¿no? Hasta llegar a los rojos. Y no se sorprenda que cuando hablen de temas regulatorios específicos, un conservador coincida bastante con un rojo. Así que lo que usa derecha es sinónimo de liberalismo, no, solamente es anticomunista. Y eso es lo que nos une con el resto de los que se denominan derecha. ¿Por qué usan la nueva derecha? Mucho por ignorancia, ¿ya? Porque suena, bueno, desde niño escuché derecha y algo bueno se hizo en mi país, nueva derecha. Otro es por marketing, dice, bueno, ya entendí que la derecha no sirve, pero la gente en la calle identifica, yo le hablo de libertario, me toma por loquito. Mejor yo le digo que soy de derecha. Pero es un error, ese es patear el problema, ¿no? Ese es patear el problema. Si Huerta de Soto hubiera tomado esa complacencia, yo quizás seguiría en esa ignorancia, pues, ¿no? Como él fue un poco más radical en ese aspecto, induce a que el resto también tenga curiosidad por prepararse. Fácil identificación también es un error, porque dice, yo si soy derecha, entonces va a ser fácil identificarme. ¿Te acuerdas que en un Somos Libres tuvimos esa discusión? Es algo tonto, porque si tú dices, yo, como soy de derecha, rápidamente me van a identificar, lo que va a pasar con la población va a decir, este es de derecha, este es fujimorista, este es de López Aliaga. No vas a conseguir tu objetivo de que te identifiquen, más bien vas a asumir los pasivos que atrae históricamente la derecha mercantilista, la derecha corrupta, la derecha prebendera, ¿no? Entonces, lo mejor es decir, oye, yo soy liberal. Y ahí yo saludo más las discusiones cuando hablan entre minarquistas, liberal clásico, los libertarios, porque es algo más razonable en base a ideas. Oye, pero el ejército, ¿cómo puede ser que si lo privatizas? Ahí es una discusión más honesta, ¿no? Así que, a ver, otra diapositiva. Hoy concluye. Ya, listo. Acabó la exposición.